Hoy vamos a hacer frisuelos asturianos, pero de colores. Vamos a convertir esta receta tradicional en algo divertido y muy llamativo. Bienvenidos a Mastica Cocina. Según la receta de mi madre, vamos a necesitar medio litro de leche, un poco de mantequilla derretida para que la masa quede suave y elástica, 2 huevos, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, unos 15 gramos de azúcar y 6 cucharadas colmadas de harina de trigo. La clave para que unos frisuelos queden ligeros y suaves es mezclar muy bien la masa para que no queden grumos. Y esta masa de frisuelos o de crepes la vamos a dejar reposar 1 hora a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, viene la parte divertida de darle color. Vamos a usar unos colorantes alimentarios. Podemos hacer frisuelos de cualquier color. Prueba distintas combinaciones según tus gustos. Divide la masa en tantos cuencos como colores vayas a usar. Echa un poquito del colorante alimentario y revuelve bien. Recuerda que estos colorantes alimentarios no son tóxicos y resultan muy divertidos para hacer con postres, para niños o para fiestas. Cuando ya tenemos listos los colores, vamos a preparar una sartén a fuego alto y vamos a esperar a que se caliente bien. Echaremos unas gotas de aceite y lo vamos a extender muy bien con un pincel. Vamos a bajar el fuego y vamos a verter un poco de masa. Hacemos movimientos en círculos con la sartén para que se extienda bien por toda la base y cuando veas que se empiezan a recoger los bordes y que salen burbujitas en la masa, les das la vuelta. Serán unos 30 o 40 segundos por cada lado. Lo sacamos a un plato y repetimos el proceso. Echamos unas gotas de aceite, lo extendemos bien con un pincel y echamos una pequeña cantidad de masa y haciendo movimientos en círculo lo extendemos por toda la sartén. La masa de los frisuelos o de crepes debe ser delgada, por eso es importante poner poca cantidad y que la sartén sea antiadherente. Lo vamos a dejar 30-40 segundos y le damos la vuelta. Esperamos a que se haga por el otro lado y lo sacamos. Y ya tendremos listos los frisuelos de colores. La textura debe ser así, fina y elástica, para poder rellenarlos. Yo los rellené con crema de avellanas, pero puedes rellenarlos como más te guste. Con crema de chocolate, con dulce de leche, con mermelada. Los enrollas así, súper fácil, y ya están listos. Quedan muy bonitos y están muy buenos. Solo faltaría espolvorear un poquitín con azúcar glass y listos para servir. Déjame saber en comentarios qué color fue el que más te gustó. Y si te ha gustado la receta, no olvides darle un like, compártela con tus amigos en tus redes sociales, suscríbete a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.